Arrancó la fecha 2 del fútbol peruano, en el cual el primer partido que empezó fue con el UTC versus el Moquegua Fútbol Club. Adelantó el club moqueguano por 1-0. Después, con autogol, el UTC logró el empate 1-1. Hasta ahí el partido estaba muy parejo. Parecía que el empate era más que inminente. Pero posteriormente el Moquegua sorprendió nuevamente y con potente cabezazo puso el 2-1. Era sorpresa en UTC, en Cajamarca no lo podían creer, pero el cuadro local siguió insistiendo y nuevamente logró el empate, que fue el 2-2. Bueno, después el moqueo se dejó de estar, el UTC siguió insistiendo y producto de eso pudo lograr la victoria vía penal con un potente zapatazo en el cual puso el 3-2. Después en el partido entre el Huancayo y el Grau empataron 0-0, no hubo goles. Y en el último partido del sábado, Universitario de Deportes empató en Cusco 0-0 con el Cusco Fútbol Club. Valera adelantó el marcador por el cuadro de Universitario de Deportes, que va en busca del tetra. Y ya fueron los 90 minutos cuando el partido se moría. El goleador Callejos, vía penal, con un penal, la verdad, muy dudoso, empató 1-1 y logró el empate. Luego, en el siguiente encuentro, Cristal perdió de local 2-1 con el Melgar de Arequipa. Cuesta puso el 1-0 a los 53 minutos del primer tiempo. Era una sorpresa en el Gallardo. Los hinchas de Cristal, pues la verdad no se lo esperaban que Melgar abriera el marcador. Para colmos de males, después le expulsaron al jugador González, que vio la roja. La verdad sí fue una jugada muy fuerte y bueno, y se fue expulsado. Después Cristal siguió insistiendo y por medio de Viseu a los 86, cuando ya el partido se acababa, puso el empate 1-1. Era un buen empate para Cristal porque después de todo lo que había sufrido, pues el empate le caía muy bien. Pero increíblemente a los 97 minutos, a los 97, Bordecar puso el 2-1, silenciando el estadio de Cristal. La verdad que fue un triunfazo para Melgar de Arequipa, que se lleva 3 puntos a Arequipa. En el siguiente encuentro, Chancas derrotó 1-0 al Atlético, al, al Alianza Atlético, con gol de Torres a los 76 minutos. Fue un partido muy luchado, pero al final Chancas se llevó merecidamente el triunfo. Después, en Cusco, el Cienciano no tuvo piedad de Juan Pablo II. Le dio una paliza de 6-1 al equipo del gordito de Cueva y al equipo del corrupto de Lozano. Aunque increíblemente a los 13 minutos Irriarte abrió el marcador para Juan Pablo II, pero después se viene el vendaval de goles de Cienciano, que la verdad no perdonó. A los 18 Bandiera puso el empate, que fue el 1-1, y de ahí absolutamente todo fue para Cienciano. Garcés después a los 23 minutos ya iba poniendo el 2-1, después se vino la catarata de goles. Como les decía, Cienciano no tuvo piedad. Garcés después de marcar a los 23 el 2-1, el equipo de Cienciano siguió insistiendo, siguió presionando y era más, ¿no? Era más en todas las líneas con un débil Juan Pablo que no ponía resistencia. Después a los 49 Garcés ya marcaba su doblete y ya el encuentro estaba 3-1, nada que hacer ya en la altura de Cusco. Juan Pablo, la verdad, un equipo muy muy limitado. Cueva solo no puede hacer nada. Y nuevamente Garcés a los 60 marcaría el 4-1. Fue un hack trick para Garcés, que suma 3 goles en ese partido. Y hasta Zúcar anotó un gol. Sí, Zúcar, el de Alianza Lima, el que no en todo el 2025 no anotó ningún solo gol. Se dio maña para meter su primer gol esta temporada 2026 y puso el 5-1. Ya era paliza. Con el 5-1 ya era una paliza, pero Cienciano seguía insistiendo y quería más. Y Hover desde fuera del área mandó un zapatazo. La mandó a guardar y puso el 6-1. Fue una victoria categórica de Cienciano ante este débil Juan Pablo II, que tiene que mejorar muchísimo si otra vez no quiere pelear la baja. Pero bueno, veremos qué pasa. Y en la caldera de Matute, Alianza Lima se impuso 2-1 al Comerciantes Unido. Abrió la cuenta Garcés con potente cabezazo cuando el partido del primer tiempo ya se moría. Garcés, tras buen centro de Castillo, puso un cabezazo que puso el 1-0. Todo era felicidad en Alianza Lima, pero lo increíble fue que apenas empezó el segundo tiempo, Ayaví a los 47 puso el 1-1 de forma increíble, silenciando Matute. Alianza Lima no podía, Comerciantes Unidos se cerró bien atrás. Y bueno, un penal que fue cobrado por el VAR, bueno, un penal que sí existió porque el jugador abre demasiado el brazo, pues se convirtió en penal y el veterano de guerra, Paulo Guerrero, el mejor delantero que haya parido el fútbol peruano, puso el
2-1 vía penal. Fue gran triunfo para Alianza Lima, que suma 6 puntos. Y así quedó la tabla de posiciones. El UTC está en la cima con 6 puntos, al igual que Melgar de Arequipa, luego de su victoria con Alianza Lima, también sumó 6 puntos. Y después Alianza Lima, tras su victoria sufrida con Comerciantes Unidos, pues también sumó 6 puntos. Más abajo se encuentra en el cuarto lugar Universitario de Deportes, que sumó 4 puntos tras su empate en Cusco, ¿no? Con Cusco Fútbol Club. Luego los Chancas tienen 4, Cienciano también tiene 3, Comerciantes Unidos se quedó con 3, Alianza Atlético también sumó 3, ADT de Tarma también tiene 3 y Cajamarca tiene 1. Cabe aclarar que Cajamarca todavía no ha jugado su partido. Le falta jugar un partido que recién lo va a jugar el día lunes, que es con el Garcilaso. Y bueno, con eso completaría su partido, ¿no? Y en la parte baja de la tabla, pues Garcilaso también, como les dije, tiene un punto, le falta jugar su partido con Cajamarca. Sporting Cristal se quedó con un solo punto, al igual que el Sport Boys. El Sport Huancayo también tiene un punto. Cusco, después de su empate con la U, también sumó un punto. Y el Atlético Grau también se quedó con un punto. Juan Pablo II, el equipo del Gordito Cueva y del Corrupto de Lozano, pues también tiene un solo punto. Y cierra la tabla el Moquegua, que el recién ascendido al fútbol peruano, a la profesional, tiene 0 puntos, 2 partidos jugados, 2 derrotas. La verdad, han armado un equipo muy limitado y están pagando las consecuencias y está en el fondo de la tabla con 0 puntos. La próxima fecha inicia el viernes 13. UTC recibe al Cusco. A ver, vamos a ver con los pronósticos, porque nosotros también hacemos pronósticos. Yo creo que acá me pinta para un empate, porque el UTC con el Cusco pues son muy parejos. Universitario de local es casi imbatible, lo gana casi absolutamente todo. Y ahora se va a enfrentar al Cienciano Papá, pero yo creo que Universitario es el gran favorito y debería llevarse la victoria y llevarse los 3 puntos. Y así Universitario pues sumaría 3 puntos más. Después, el sábado 14, el Deportivo Garcilaso recibe a la DT de Tarma. Pues la verdad, lo veo un partido muy parejo, me pinta más para el empate. Y yo me lo voy a jugar por el empate. Juan Pablo II con el Sporting Cristal. Bueno, Cristal es favorito, ¿no? Juan Pablo viene de recibir una paliza enorme, una paliza de parte de Cienciano. Cristal tiene equipo con que ganar y debería ganarlo, ¿no? Esperemos que Cristal logre la victoria. Bueno, eso lo digo, ¿no? Para los que van a pasar por Cristal. Entonces creo que Cristal es el gran favorito. En el Callao, Boys recibe al Grau. La verdad es un partido muy parejo, la verdad. Boys poco a poco recién está encontrando su fútbol. Un Grau que también tampoco no es uno de los mejores, está por ahí. Creo que es un partido parejo. A mí me pintaría para el empate, pero si tuviera que elegir un ganador, pues me la jugaría por Boys. Y luego en Sullana, Alianza Atlético recibe a la Alianza Lima. El equipo de Alianza Lima viene bien. Yo creo que el gran favorito es Alianza Lima. Debería llevarse la victoria. Ahora, si Alianza Lima pierde su partido con 2 de mayo, queda eliminado de la Copa Libertadores porque va a jugar entre semana. Ahí sí creo que el Alianza Atlético sería favorito, porque Alianza Lima llegaría moralmente bajoneado. Pero si Alianza gana y avanza en la Copa Libertadores y lo elimina 2 de mayo, creo que en ese caso sí Alianza es favorito. Entonces va a depender mucho de cómo llegue tras ese partido. Luego cierran ya la última fecha. Es por Huancayo con Cajamarca. Este ya es el domingo. Acá la verdad es una llave muy pero muy pareja. Yo me lo jugaría por el Cajamarca, que ha armado un buen equipo y comandado por el Pirata Barcos, creo que tiene con qué ganar. Comerciantes Unidos con el Chancas es otro de los partidos en los cuales también yo creo que está, en este caso, para cualquiera, ¿no? Pero si tuviera que elegir un ganador, yo me lo jugaría por los Chancas. Lo veo un poquito mejor a los Chancas que a Comerciantes Unidos. Y en Arequipa, pues Melgar es claro favorito ante el recién ascendido Moquegua, que la verdad no levanta cabeza. 2 partidos jugados, 2 perdidos. Melgar está en la cima, 2 partidos jugados, 2 ganados. El equipo de Juan Reynoso está haciendo una buena campaña. En esta ocasión yo sí me lo jugaría por el Melgar de Arequipa. Y ahora veamos cómo quedó la tabla de goleadores. Comanda la tabla de goleadores Garcés de Cienciano con su triplete que le anotó a Juan Pablo. Tiene 3 goles, seguido por Barcos de Cajamarca, que también tiene 2 goles. Bordacar de Melgar también tiene 2 goles. Después le sigue Guerrero también con 2 goles, al igual que Valera de Universitario con 2 goles. Y después ya tenemos muchos jugadores con un solo gol. Pues esto sería todo por este video. Entonces ya nos vemos en un siguiente video. Nos vemos hasta la próxima y chao.